con la parte de los nucleótidos. Por ejemplo, cuando hablamos de nucleótidos, los nucleótidos tienen tres componentes básicos. Uno de esos componentes es un azúcar. ¿Cómo se llama el azúcar de los nucleótidos? ¿Qué es un nucleótido? Es el monómero más pequeño para un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Entonces, los nucleótidos tienen tres componentes. Uno es el fosfato, otro es la pentosa, que es un azúcar, ¿no? La pentosa es un azúcar. Entonces, por ahí más o menos va relacionado, y la otra es la base nitrogenada. Entonces, hay metabolitos intermediarios que vamos a ver. Entonces, como ven, fosfato, ¿no? Fosfato, ¿de qué podrá venir? Por ahí, ¿no? Fosfato, tiene un fosfato, ¿no? Pero vamos a ver cómo interconectarlo, ¿no? Van a ver que ahí el gliceraldehído trae fosfato, que es un metabolito bien común, ¿no? ¿Y qué permite obtener esto de acá? Permite obtener los azúcares, y también algo conocido como NADs, ¿no? NADPH. ¿Y para qué va a servir ese NADP? Vamos a ver para qué va a servir. Entonces, se va a tocar estos puntos. Primero vamos a ver un poco de la vía de esto de acá, que ya sabemos que es muy importante, que hemos visto que se repite bastante también. Esta glucosa, ciertas características, algunos tejidos, funciones, fases, las dos fases, que es la oxidativa y la no oxidativa. La relación que tiene la glucólisis. ¿La glucólisis qué produce? Glucosa. ¿Cuál es el producto final? Piruvato, ¿no? Esa es la glucólisis. ¿Y cómo lo relacionamos eso con esta vía de la pentosa? Porque hay intermediarios de esta vía, que capaz ustedes lo conocen, ¿no? Intermediarios como el gliceraldehído 3-fosfato, que está relacionado con la vía de las pentosas. Luego la regulación también, bonito, hormonal, con estos inhibidores o activadores alostéricos, y que ocurriría en deficiencias, ¿no? En unas enfermedades, y luego unas conclusiones para terminar el tema. ¿Qué rutas metabólicas pueden ser sustrato de la glucosa? La glucosa, parte de la glucólisis va a pasar por 1-fosfato y luego por la 6-fosfato. El glucógeno también tiene en común, ¿no? Porque parte de la degradación de la glucogenólisis tiene como final el penúltimo, el 6-fosfato, ¿no? Y luego esto de acá puede formarse piruvato. El piruvato, dependiendo de las condiciones de los oxígenos, puede producir la glucólisis. Entonces, digamos que en glucólisis ya hay glucólisis aerobia y hay glucólisis anaerobia, ¿no? Acá ¿qué se relaciona? Y acá ¿qué se relaciona? La ausencia de oxígeno me dice que es fermentación, ¿no? A veces cuando digo fermentación ya sé que es glucólisis anaerobia. Y cuando digo glucólisis aerobia ya sé que es ciclo de Krebs y este tipo de metabolismo. Entonces acá tenemos la fermentación láctica, produce lactato a partir del piruvato. Y si fuese por medio de aerobiosis, luego, ¿qué se produce luego del piruvato? Acetil-CoA. ¿Y el acetil-CoA con qué molécula se une? Para formar oxalacetato, ¿no? Que también es una molécula de la gluconeogénica, ¿no? Es una molécula gluconeogénica. Y además de esto de acá, esto produce bastante, esto de acá produce estos electrones que luego vamos a utilizar transportados en la fosforilación oxidativa para producir más ATP. Y acá está la relación. Conocemos esto de acá, pero este intermediario o este metabolito puede intervenir en la ruta de las pentosas fosfato, de esa manera. ¿Cómo se conecta entonces? Se conecta a través de la molécula conocida, o el metabolito conocida como glucosa 6-fosfato. Acá tenemos otras rutas, decimos otras rutas del fosfogluconato o la ruta de las isosas monofosfato, rutas alternativas a la oxidación, ¿no? La oxidación de glucosa es la glucólisis, ¿no? Se va a oxidar, se va a romper y va a formar moléculas más iguales. ¿Qué rutas? Entonces, ¿qué características tiene esto de acá? Esta vía que se conoce vía de las pentosas fosfato o ruta del fosfogluconato o ruta de las isosas fosfato, ¿qué características tiene? Tiene lugar en el citoplasma, a diferencia del ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs, ¿dónde ocurre? ¿En el citoplasma? No, el ciclo de Krebs no ocurre en el citoplasma, ¿no? Ocurre en la mitocondria. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Esta de acá ocurre en el citoplasma. No es una vía de producción de ATP. Esto de acá no queremos producir ATP, ¿no? Con las otras anteriores vías, por ejemplo la fermentación láctica, ¿qué queremos hacer? Producir ATP en ausencia de oxígeno, ¿no?
y con la glicólisis aerobia, ¿qué se quiere hacer? Producir ATP, ¿no? Esa es una función del ciclo de Krebs, producir ATP. Pero esta ruta, conocida como vía de las pentosas fosfato, tiene como característica no producir ATP, ¿no? Tiene otras características. Produce intermediarios en la vía glicolítica, ¿no? ¿Qué intermediarios? Por ejemplo, para que llegue glucosa hasta piruvato, se descompone en varias moléculas, ¿no? Más o menos como en 10 tipos de diferentes. Y una de esas es el gliceraldehído 3-fosfato y la otra la glucosa 6-fosfato, ¿no? Son metabolitos intermediarios. Por ahí tienen cosas en común. Ahora, vamos a ver cuál es entonces la función. ¿Para qué sirve esta la vía de las pentosas fosfato? Si no es producir ATP, se va a producir otro tipo de metabolitos, y estos tipos de metabolitos tienen otro tipo de funciones, que tienen funciones de síntesis. Es decir, que tienen funciones anabólicas o catabólicas. ¿Cuál de las dos será? Síntesis, ¿qué es? ¿Anabolismo o catabolismo? Síntesis es construir, es anabólico. Anabólico. Todo entonces, la ruta de las pentosas fosfato es una vía anabólica. En cambio, la glicólisis, ¿qué será? ¿Anabólico o catabólico? Catabólico. También es diferente. Y vimos que cada tejido o cada órgano sintetiza diferente tipo de moléculas. Por ejemplo, en el hígado, ¿qué sintetizamos? Colesterol y ácido graso. Colesterol y ácido graso. ¿Qué sintetiza, por ejemplo, esta glándula renal? Esteroides. Y así vamos a ver que cada uno de órganos tiene diferente función de síntesis, utilizando esta ruta conocida como vía de las pentosas fosfato. ¿Qué se va a generar? ¿Qué va a generar? Acá con esto podría ser el resumen de toda la clase incluso. ¿Cuál sería el resumen que se genera? Generamos NADPH. ¿Y qué más vamos a generar? Gliceraldehído 3-fosfato, glucosa 5-fosfato y fructosa 6-fosfato. Con que sepan estos dos grupos de moléculas, es como que ya resumieron todo lo que es la vía pentosas fosfato. Ahora solo hay que comprender cómo se comunica esta vía de las pentosas fosfato con otro tipo de ruta, ¿no? Como la vía de la glicólisis y otro tipo de ruta, ¿no? O la síntesis de otras biomoléculas. Porque principalmente la vía de las pentosas fosfato es una ruta anabólica, ¿no? De síntesis. Por ejemplo, ¿para qué utiliza esto de acá? Para síntesis. Síntesis de que varias cosas, ¿no? Y acá ponen ROS, porque esto de acá interviene en el ROS. ¿Qué tiene que ver con el ROS? Opuesta. Hay una molécula, un antioxidante que tiene el cuerpo, que lo protege del ROS, conocido como glutatión. Glutatión es como un antioxidante que lo protege del daño oxidativo. Ahora, ¿qué es ROS? Esto está en inglés, si no me equivoco. Sí, está en inglés. Especies reactivas de oxígeno. ¿Qué son las especies reactivas de oxígeno? Son como metabolitos derivados que contienen oxígeno, pero que tienen una alta reactividad química. Como tienen esta alta reactividad química, podrían dañar nuestros tejidos. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las personas? Nosotros respiramos a más o menos 20% de oxígeno. Supongamos que en vez de respirar 20% de oxígeno, respiramos 100% de oxígeno. Por ejemplo, me conecto, no sé, mi nariz a un tanque de oxígeno puro. ¿Qué ocurriría? Al tener tanto oxígeno, podría generar especies reactivas de oxígeno, que son unos intermediarios químicos de alta reactividad. Y esta alta reactividad lo que hace es oxidar el cuerpo, generando especies reactivas, y esto dañan la membrana. Entonces, las proteínas se pueden dañar y ya no cumplirían su función. Pero el NADPH, ¿qué función tiene? Este NADPH no es como el NADH, ¿no? Porque cuando vieron ciclo de Krebs, capaz vieron bastante NADH, no se produce NADH. ¿Cuál es la función del NADH? No el NADP, ¿no? Sin H, el NADH. El NADH era la producción de ATP por medio de la respiración celular, ¿no? Pero este NADPH, que con este P ya hace una gran diferencia, ¿no? Este NADPH ya no tiene esa función de generar ATP, sino su función principalmente es de síntesis y de protección de especies reactivas de oxígeno por el glutatión. Ahora vamos a hablar un poco de este NADPH. Ya está. ¿Qué significa NADPH? Significa L de químico, de nucleótido fosfato. Todo eso significa NADPH. Pero no vamos a mencionar todo el nombre, sino NADPH, ¿no? Que es un tipo de nucleótido, como ven. Es un tipo de nucleótido. Y ahí está su molécula, ¿no? Se pregunta ahí. La estructura química de NADPH
Y ahora vamos a ver cuál es su poder reductor. Acá tenemos esta molécula y acá tenemos una especie reactiva de oxígeno. Mencionamos de los ROS, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de ROS se conoce como el anión superóxido. Ese podría decirnos, por ejemplo, de preguntarle qué molécula de especie reactiva de oxígeno conoce que puede dañar los tejidos. Ustedes pueden responder anión superóxido. No es necesario que se aprendan la fórmula, ¿no? No tienen que saber que esos dos menos. Lo que sí tienen que saber que un ejemplo de ROS podría ser el anión superóxido. Y hay una enzima llamada superóxido dismutasa que cataliza esta reacción. A partir de esto de acá funciona peróxido y a partir del peróxido funciona agua. Y el agua ya sería una molécula inactiva, ¿no? El agua no me hace daño, pero este ROS sí me hace daño. Entonces acá tenemos dos enzimas relacionadas con la inactivación de este ROS, ¿no? Este anión superóxido. Y acá tenemos cuál es la función antioxidante, ¿no? Porque hemos dicho que el NADPH tiene acción protectora antioxidante. ¿Cómo actúa? Actúa a través de este molécula conocido como glutatio. ¿Qué es el glutatio? El glutatio es una molécula antioxidante protectora, así como tenemos estas enzimas protectoras. El cuerpo tiene una molécula protectora conocida como glutatio. Es un tripéptido que tiene dos formas. El glutato, este glutato en forma de disulfuro y este glutatio. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? La glutatio reductasa va a catalizar por medio del NADPH la formación del NAD y de esta manera restituye el glutatio que está oxidado, puede formar este disulfuro. Y este glutatio protege también, por ejemplo, el peróxido. El peróxido también es altamente oxidante, ¿no? Así como esta molécula todavía es oxidante, esto también podría ser otra especie de ROS. Cuando mencionamos el ROS, un ejemplo era el anión superóxido, pero otro es el peróxido. Este de acá es mucho más reactivo, ¿no? Todavía conserva alto grado de reactividad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada yo me lo tomo? Si me lo tomo me haría gran daño, ¿no? Me haría gran daño, me podría morir. ¿Por qué? Porque es corrosivo, es muy reactivo. Y entonces, en cambio, si esto de acá se degrada por esta enzima, tomo agua. ¿Qué pasa si me tomo el agua? Nada, no pasa nada. Pero estas moléculas o estos intermediarios en las reacciones bioquímicas se pueden formar por diferentes condiciones de estímulo, por alguna enfermedad o por alguna condición clínica, podría llevarme a favorecer el aumento de diferentes reacciones de oxígeno. Y por eso tenemos esta molécula conocida como glutatio. ¿Qué es lo que hace el glutatio? El glutatio va a inactivar. Así como tenemos a la catalasa que inactiva el peróxido, tenemos al glutatio que a este peróxido de hidrógeno lo va a formar agua. ¿Por medio de qué enzima? Glutatio peroxidasa, que es este sustrato, este recibe el poder oxidante, el glutatio se oxida y formaría este de acá, el glutatio disulfuro. Y como consecuencia esta molécula ya no es dañina y ninguna de estas es dañina. Y se inactivó el peróxido de hidrógeno, una especie reactiva de oxígeno. Pero esta reacción, ¿qué necesita para que ocurra este antioxidante? Necesita que se consuma NADPH. ¿De dónde obtengo NADPH? De la vía de las pentosas fosfato. Es una fuente que me va a proteger. Ahora acá vamos a ver el mantenimiento del poder antioxidante. Que el glutatio entonces será un tripéptido. Un péptido formado por 3 aminoácidos. ¿Cuáles son esos aminoácidos? Glu, cis y glino. Ya saben qué son glu, cis y glino. ¿Qué funciones cumple entonces este glutatio? Tiene un poder reductor. ¿Qué quiere decir? Que me protege de moléculas oxidantes, de los ROS que mencionamos. ¿Qué ROS? Ejemplo de ROS. Ahorita hemos mencionado ya 2 ejemplos, ¿no? Uno es un anión superóxido y el otro es el peróxido de hidrógeno. ¿Y cómo explicaría? Como tiene este de acá, la clave está en este de acá, en el medio. ¿Qué aminoácido es? ¿Cuál es la cadena lateral de este aminoácido? Aquí está, mira, aquí está la estructura. Pueden ver todas las cadenas de los trenes. Y aquí está. La cadena lateral es un grupo SH. Entonces, este grupo SH
cuando está disponible se denomina glutatión reducido o GSH. GSH, ¿qué significa? Glutatión reducido. ¿Qué quiere decir que está reducido? Está el SH disponible. En cambio, cuando está oxidado, por ejemplo, si digo glutatión oxidado, ¿qué quiere decir glutatión oxidado? Que no está disponible, porque se oxidó. ¿Por qué se oxidó? Por algún ROS, ¿no? Algún ROS puede haber oxidado y de esa manera me protegió. Es como que se sacrifica por la célula, ¿no? En vez de que la célula sufra algún tipo de daño, el que va a sufrir todo el daño es el glutatión. Por medio de su grupo lateral de la cisteína SH, se oxida, al inicio estaba reducido y luego está oxidado, ¿no? Y estos símbolos de abajo, GSH, representan lo mismo, ¿no? Yo en el examen puede ser que no ponga glutatión reducido, puede ser que solo ponga GSH, ¿no? O puede ser que ponga GSSG, puede ser que ponga un caso y le ponga GSSG. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, podría mencionar cómo regenerar el GSSG a GSH. ¿Usted cómo respondería? Bueno, el GSSG quiere decir que está oxidado y para regenerarlo necesito el NADPH. Los niveles de NADPH son necesarios para mantener al glutatión en su estado reducido y funcional. Si ya no tengo más glutatión, quiere decir entonces que ya no tengo este antioxidante natural protector del cuerpo, ¿no? Un ejemplo de antioxidante natural protector del cuerpo entonces es el glutatión, y para que sea funcional y ejerza su poder antioxidante tiene que estar reducido. ¿Qué quiere decir que está reducido? Que su SH esté disponible, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue? Con el NADPH, ¿no? Entonces el NADPH lo que va a hacer, este que está oxidado con este puente de sulfuro, lo va a hacer que vuelva a este estado reducido, ¿no? ¿Y cómo vuelve de acá a acá? De acá a acá se moviliza cuando esto se expone a especies reactivas de oxígeno. Entonces esa es la función de ese antioxidante. ¿Y qué es el glutatión? Recuerden que es un tripéptido, ¿no? Tres péptidos: glutamato, cisteína y glicina. Ahora acá tenemos otra acción. ¿Qué relación puede tener la vía de las pentosas fosfato con esta enfermedad? ¿Esto qué representa? Un eritrocito, ¿cierto? Un glóbulo rojo, un eritrocito. Y acá más o menos lo que se está graficando es como la forma bicóncava de un eritrocito. Sabemos que los eritrocitos son uno de los destinos preferidos de la glucosa, ¿no? La glucosa por acá llega, utiliza su transportador GLUT. Con su transportador GLUT entra al interior y comienza a realizar su metabolismo, ¿no? Primero se forma la glucosa 6-fosfato y luego ya puede seguir diferentes vías, ¿no? Dependiendo de lo que necesite el eritrocito. Por ejemplo, puede existir esta vía clásica conocida como la glicólisis, ¿no? Acá se puede la glicólisis. ¿Cuál es la finalidad de la glicólisis? Que principalmente producir energía, ¿no? Principalmente producir energía. Pero como acá no hay, acá se va a producir esta fermentación láctica para producir lactato. O existe la segunda vía, ¿no? ¿Cuál es la otra vía? Justo la que vamos a estudiar ahora, la vía de las pentosas fosfato. Aparte de la glicólisis, puede ser la segunda vía, conocida como de las pentosas fosfato, y acá vamos a ver una serie de reacciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la glucosa 6-fosfato y luego formará este 6-fosfogluconato. Por eso también la vía la conocemos como ruta del fosfogluconato, ¿no? Es un sinónimo, la ruta del fosfogluconato, a decir vía de las pentosas fosfato. Tenemos esta reacción que es catalizada por esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y esto como consecuencia de la vía me va a producir este NADPH, ¿no? Y esto es lo que se necesita, ¿no? ¿Para qué? Para restituir el glutatión, ¿no? Para restituir el glutatión quiere decir el glutatión acá hay SSH. ¿Qué representa el GSSG? El glutatión oxidado, ¿no? Entonces con este NADPH, que es el producto de la vía de las pentosas, me da este producto, lo voy a restituir. ¿Este de acá es funcional o no es funcional? Este de acá no es funcional. Entonces el SH está formando puentes disulfuro. Por eso acá vemos dos SS, ¿no? Y una rayita. ¿Qué quiere decir? Hay un azufre unido como un enlace covalente o formando un puente disulfuro con otro tipo de azufre, ¿no? Entonces esto es un puente disulfuro. Entonces esa es una manera de cual pueden acordarse, ¿no? Porque puede ser que durante el estudio les puede resultar difícil, ¿no? Pero solo viendo las letras e interpretándolas podrían recordar. Si hay dos
dos azufres unidos, quiere decir que hay un puente de sulfuro. En cambio, ¿cuál? No hay, ¿no? No hay puente de sulfuro. ¿Qué quiere decir? Que justo en esta parte, el SH está disponible, ¿no? El SH está disponible. ¿G de qué vendría? El glutatión, entonces, ¿no? Glutatión. Acá, digamos que acá hay un glutatión y acá hay otro glutatión, por eso acá hay dos G. Este G de qué viene? De glutatión. Y acá, ¿por qué están unidos? Por azufre, ¿no? Azufre, ¿cómo se representa? Con la letra S. Esta rayita, a veces la ponen o a veces no, representa que hay un puente de sulfuro y por lo tanto no está disponible el SH. Y como no está disponible, voy a decir que está reducido o oxidado. Oxidado, exacto. ¿Y cómo se regenera? Con este ATP y esta enzima llamada glutatión reductasa lo regenero. Y esto de acá es lo que me va a proteger, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ROS. Este ROS me podría, o tengo este peróxido de hidrógeno, esto me podría producir daño en la membrana, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ciertos agentes estresores que producen condiciones oxidantes. Ejemplos, infecciones. Entonces hay una infección que puede producir un agente oxidante, porque ustedes se pueden preguntar, ¿cómo se producen estos ROS? Estos ROS vienen normalmente de enfermedades. Hay ciertos fármacos, por ejemplo, puedo mencionar, este fármaco es nefrotóxico. ¿Qué quiere decir que es nefrotóxico? Y puedo mencionarlo, es nefrotóxico y su mecanismo de acción es a través de la formación de ROS. ¿Qué son ROS? Especies reactivas de oxígeno. Y su mecanismo de acción es a través de ROS, y puedo mencionar qué antioxidante podría haberse involucrado, ¿no? Y justifica su respuesta. Y le puedo mencionar algo así, el antioxidante relacionado con ROS será el glutatión reducido, y esto con qué se relaciona con la vía de las pentosas y fosfatos, con el natio, y de esa manera pues digo, mencione dos enzimas involucradas, glutatión reductasa, glutatión peroxidasa, ahí tienen dos enzimas y con eso tendrían la respuesta. Esto también está involucrado con estos cuerpos, porque si hay demasiado de esto de acá es no funcional, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que haya demasiado, no sé, que sea una infección descontrolada. Entonces formarán estos cuerpos de Heinz. ¿Y estos cuerpos de Heinz qué quiere decir? Quiere decir que como yo tenía normalmente esta hemoglobina fue afectada por los ROS y comenzó a precipitar. Digamos, se desnaturalizó la proteína. ¿Por qué? Porque se oxidó y se formaron los cuerpos de Heinz, que es un cuerpo conocido para hablar de esta hemoglobina que ha sido precipitada. Y acá vemos entonces que se forman esto de acá, esto es agua, una molécula inactiva, y se forma este ROS y que luego puede ser inactivado, ¿no? Pero estos ROS también me puede llevar a la hemólisis. ¿Qué es lo que forman estos ROS? Dañan la membrana. Esto representaría el límite del eritrocito. El límite del eritrocito sería la membrana plasmática, y la membrana plasmática, si no está fluida, se puede oxidar. ¿Cómo se puede? La membrana plasmática, ¿qué moléculas hay? Principalmente hay dos tipos de moléculas que mantienen la rigidez, no hay varias moléculas. Bueno, pero principalmente para el ejemplo necesitan conocer que hay fosfolípidos y que hay colesterol. Ahora, ¿qué función tienen los fosfolípidos y qué función en el colesterol? En la integridad de la membrana celular. Los fosfolípidos dan fluidez a la membrana y el colesterol da rigidez a la membrana. Entonces, si yo altero la estructura, por ejemplo, del colesterol, ¿qué pasa si lo oxido con un ROS? El colesterol lo puedo romper y desaparece, ¿no? Entonces mi membrana podría perder rigidez, ¿no? ¿Qué quiere decir que mi membrana pierde rigidez? Se rompe, se forman poros por pérdida de la rigidez, porque oxidé el colesterol, perdió rigidez el eritrocito y se da la lisis, ¿no? O la hemólisis. Ahora vamos a ver un poco más la forma reducida del NAP. Entonces el NAP, vamos a decir que se encuentra en forma reducida, se encuentra de esta manera. ¿Cuál sería la representación del NAP oxidado? ¿No? Si esta es la forma reducida, el NAP oxidado podría decir no tiene el H, ¿no? Se forma NAP y acá le pongo un símbolo más. Si le pongo un símbolo más, quiere decir que está oxidado, pero acá como tiene el H, voy a decir que está reducido, ¿no? Y esto es lo que yo necesito, esta es la forma funcional, digamos, que necesito para generar la protección, ¿no? Ahora, ¿qué procesos requieren NAT para la síntesis? Sabemos que la ruta de las pentosas no es una ruta catabólica como la glucólisis, sino la ruta de las pentosas es una ruta anabólica de síntesis. Y este NAT no se utiliza para generar ATP, sino para sintetizar nuevas moléculas. Por ejemplo,
ácidos grasos, colesterol, neurotransmisores y también nucleótidos, ¿no? Podemos sintetizar diferentes cantidades de biomoléculas y también está relacionado con el metabolismo de fármacos por medio de la protección. ¿Por qué? Porque los fármacos pueden generar toxicidad, relacionada con el glutatión, es decir, oxidando el glutatión, ¿no? Si se encuentra oxidado ya no se encontraría funcional. ¿Por qué se podría oxidar? Por la presencia de un exceso de fármaco, ¿no? Por eso cuando nos recomiendan fármacos, nos dicen solo consume tu fármaco por 5 días, donde dicen consuma por 3. ¿Por qué no te dicen consume 30 días seguidos? ¿Por qué? Porque me podría hacer que mi glutatión se oxide completamente, entonces ya no tendría suficiente glutatión y me dañaría, ¿no? Y también está relacionado con esta enzima llamada, o este conjunto de enzimas llamado citocromo P50, que es un conjunto de enzimas que también están relacionados con la desactivación de los fármacos, ¿no? Para que superen el umbral. Ahora, ¿qué más vemos ahí? Tejidos, donde el producto es esencial, no en las pentosas, tejidos donde el producto esencial de las rutas pentosas no son pentosas, sino es principalmente NADPH. Este NADPH, por ejemplo, donde se da los síntesis de ácidos grasos, ahí vemos diferentes ejemplos de tejidos. ¿En qué órganos se da el colesterol y las hormonas esteroideas? Ahí tenemos diferentes tejidos. Y los eritrocitos, ¿cuál es la finalidad? Proteger la hemoglobina, para que no se formen los cuerpos de James. Entonces, ¿cómo lo protejo? Por medio también de este NADPH. Y las células del cristalino y de la córnea también, ¿no? Que son las que se encuentran, forman parte de los componentes del globo ocular, ya que se encuentran expuestos al oxígeno y este puede producir ROS, que son radicales libres y pueden dañar este tipo de tejido, ¿no? Y ahí tenemos entonces cada tejido y con cada síntesis que vamos a ver. Y eso sería todo por hoy. Yo solo voy a pasar lista de lo que me falta.